llega un telegrama que él había tenido un accidente. Cuando lo operaron se encontraron con un tumor y con una metástasis. ¿Qué papel jugó la religión de Umbanda con toda esta situación? Nos pusimos a hacer lo que se hace, ¿no? Buscando la sanidad. Iban pasando los días y no teníamos una respuesta. Y el diagnóstico médico era 6 meses de vida. Pasaba siempre por una iglesia que decía Cristo vive, salva y sana. Y después abajo, en una letra un poquito más chica, decía compruébalo. Y un domingo por la tarde me levanté y me fui para la iglesia. Yo entré a la iglesia de una manera. Y cuando yo salgo de ahí, era otra persona. Solo lo que le decía a Dios era que necesitábamos un milagro. Cuando entro lo veo prácticamente muerto. Yo me acerco a la cama y le digo, Dios te va a sanar. Yo le digo a él que si él hace el milagro, yo iba a predicar a donde él me llevara. Bienvenidos a un episodio más de Renacidos Podcast. Gustavo, muchas gracias por estar acá. Un gusto poder estar. Gustavo, contanos cómo empieza tu vida, cómo era antes de conocer al Señor. Bueno, mi vida era como la de cualquier persona, digamos, ¿no? Común y corriente en las cosas de la vida. Como joven nomás, deporte, trabajo, alguna salida, algún fin de semana con los amigos y por ahí andaba. ¿Vos practicabas alguna religión? Sí, llegó un momento en mi vida que me atrajo. Yo tenía un tío que él practicaba, digamos, la Umbanda y yo frecuentaba mucho la casa de él cuando era niño, cuando era chico, ¿no? Porque tengo primos. Entonces nos criamos juntos prácticamente, entonces siempre estuve viendo todas esas cosas y era algo que me atraía. ¿Y qué era lo que a vos te llamaba más la atención o qué fue lo que te llevó? A mí lo que me llamó más la atención fue que yo vi ciertas cosas. Yo pude ver un milagro, entre comillas. Como yo frecuentaba mucho, veía a la gente que llegaba todos los días, ¿no? a tener su consulta y veía siempre a una señora que llegaba en sillas de ruedas y en un día de esos la mujer se fue caminando, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención, ¿Y vos ahí comenzaste te empezaste a involucrar un poco más? No ahí, porque yo era niño. Yo era muy chico, tendríamos, no sé, 6 años, 7 años. Después pasó el tiempo, pero eso queda en uno siempre grabado, ¿no? Y algo que yo siempre sentía era el de poder ayudar a la gente, principalmente a la gente que estaba enferma, ¿no? Y yo tenía ese punto como referencia. Claro, a vos te había quedado marcado lo que habías visto de niño. Exactamente. Y ahí es que vos ahí sí te comenzás ¿A qué edad tenías? Y tendría alrededor de unos 20 años, 21 años más o menos, cuando yo decido entrar. Porque ese sentimiento siempre estuvo en mí. Es decir, el poder ayudar y principalmente a la gente que estaba enferma. Entonces, a esa edad, yo fue cuando tomé la decisión. Mi tío no estaba acá, justo digo, mi tío se había mudado para Argentina, y yo hice un contacto acá, de una persona de acá, que era un país de santo, y con él fue que, digamos, comencé ese camino. ¿Cuántos años estuviste? No estuve mucho tiempo. Hoy me doy cuenta que Dios no me dejó estar mucho tiempo. Amén. Si bien la intención era correcta, el lugar no era el indicado. Sí. Gustavo, y durante todo este tiempo que vos estuviste en esa religión, ¿vos sentías que igual dentro tuyo había un vacío o algo aún te faltaba? Sí, claro, porque hay algo particular que se da, digamos, con estas religiones. Es que vos siempre sos dependiente. O sea, no es que la persona va y recibe
de una vez y no, es decir, es dependiente, tiene que ir una y tiene que seguir yendo para sentirse un poco mejor, tampoco, ¿no? Salvo algunos casos puntuales como el que te conté, ¿no? Sí, tampoco es que tuvieran la respuesta a todo, sino No. que siempre quedaban interrogantes. Sí, sí, sí. Bien. Gustavo, y siguiendo un poquito el hilo, llega un momento que vos estabas practicando esta religión, bueno, estabas ahí y en tu familia hay un quiebre, que es la enfermedad de tu hermano. Tu hermano lo diagnostican con cáncer, ¿verdad? Sí, lo de mi hermano fue, mira, él para ese entonces vivía en la ciudad de San Pablo. Yo había estado allá, estuve allá 1 año y medio más o menos viviendo y me vine para acá. Eso fue en el año 87. Y al poco tiempo que estoy acá, en aquel tiempo, aunque parece que fue ayer, ¿no? No teníamos celulares, no había nada. Lo Claro. único que había era o el correo o un telegrama, que era lo que llegaba más rápido. Y en un día de esos llega un telegrama que él había tenido un accidente en el auto, había tenido un vuelco y se le había formado un coágulo en su vientre y lo operaron para quitarle el coágulo, pero cuando lo operaron se encontraron con un tumor y con una metástasis. Le sacaron el coágulo, lo cerraron y lo mandaron para acá. ¿Cómo afectó eso tu vida y a tu familia? Eso fue un golpe, viste cuando uno no espera nada de esas cosas y te cae eso, ¿no? Uno cuando en ese entonces, hoy ya no se tiene eso, pero en ese entonces uno cuando recibía una carta, recibía la noticia buena de tener el contacto de los familiares que no estaban cerca, ¿no? Y un telegrama sabíamos que era algo más urgente, porque no mandábamos esos telegramas menos que fuera algo más urgente. Nunca nos imaginamos la noticia, ¿no? Que, bueno, que contaba lo que había pasado y que él venía en vuelo para acá. Bien. Que lo fuéramos a esperar, ¿no? Gustavo, y en ese momento, ¿qué papel jugó la religión de Umbanda con toda esta situación? A ver, uno pensaba y creía, ¿no? Que podían haber ciertas soluciones. Inmediatamente que nos encontramos con esto, como yo te contaba, él llegó, bajó del avión y nos fuimos directamente a clínica. No pasamos por casa, digamos. Se bajó del avión y de ahí lo llevamos a clínica y ahí quedó internado. Con una carta que venía de los médicos de allá para acá, y los médicos acá hicieron todos los análisis y pudieron corroborar que era tal cual, ¿no? Y esa noticia fue la que realmente nos pusimos a hacer lo que se hace, ¿no? Buscando la sanidad para la persona. Comenzaron a hacer rituales y comenzaron a hacer Sí, se hacen cosas. ofrendas, se hacen despachos, se hacen trabajos que tienen que ver con la sanidad, con la salud, ¿no? Y ustedes estaban, mientras hacían esos trabajos, esos despachos, ¿estaban confiados que podían esos trabajos ser eficaces o en cierta parte había duda? Uno siempre cree, porque la gente que va ahí es porque cree. Es decir, nosotros pensábamos que sí. El tema es que iban pasando los días y no teníamos una respuesta. Entonces cuando no tenemos respuesta, yo hablo digamos, con el PAI, ¿no? Con el que me estaba iniciando. Entonces le digo, no hay respuesta, no tenemos respuesta. Y la respuesta era que había que tener fe, ¿no? No quedaba más que esperar. ¿Y vos qué sentías al ver que, bueno, aún haciendo todo eso, tu hermano no mejoraba? ¿Cuál era tu sentimiento? Y claro, ese sentimiento, por ejemplo, él me decía que hay que tener fe y hay que esperar, pero no teníamos tiempo. Claro. Porque el médico, luego que lo operaron a él, porque lo operaron y le quitaron el tumor, pero no pudieron tocar la parte de la metástasis. Él ya tenía tomado Ya lo que se había el extendido. riñón, el hígado, parte del pulmón.
y el diagnóstico médico era 6 meses de vida. Eso te quería preguntar, Gustavo, para poner en contexto a la gente. Estamos hablando de un cáncer muy agresivo que venía muy rápido. Y sumado al accidente. Estaba terminal prácticamente, que el cáncer se descubre por el accidente, porque él no tenía síntomas hasta ese momento prácticamente. Claro. Ahora, como te decía, con ese diagnóstico del médico de 6 meses de vida, no teníamos tiempo para esperar. Necesitábamos algo. ¿Y vos en qué momento te diste cuenta que ya todo lo que estaban haciendo no estaba dando efecto y te das cuenta y entendés que capaz que necesitas algo más? Otra ayuda en lo que estaban creyendo no estaba haciendo nada. Bueno, vos en algún momento entendés que capaz que necesitas otra cosa. Sí, bueno, como que en primera instancia yo viajo a la Argentina para ir a ver a mi tío, que él era el que yo conocía. Y él estaba en una línea cruzada, pero él tenía un tipo de trabajos que era mucho más fuerte. Entonces me fui para allá, hablé con él y traté de buscar la ayuda. En ese tiempo yo iba a mi trabajo y de ida a mi trabajo pasaba siempre por una iglesia muy, muy humilde. Un salón de 5x3, bloques a la vista y bancos con tabla y bloque. Esa era la iglesia. Pero afuera tenía pegado un cartel de esas pancartas que se ponen, esas pancartas grandes, que decía Cristo vive, salva y sana. Y después abajo, en una letra un poquito más chica, decía compruébalo. Y cada día que yo pasaba, me llamaba la atención del cartel. Y lo miraba de ida, y lo miraba de vuelta, ¿no? Y algo me estaba llamando, sin duda. Además vos de llamarte la atención, algo sentías cada vez que lo leías. Sí, claro, sentía la necesidad. Por un lado, lo que yo creía me decía que teníamos que esperar. Por otro lado, no teníamos el tiempo. Y por otro lado, ese cartel era medio desafiante. ¿En qué sentido? En que la persona que lo hizo, yo no sé si era consciente, pero abajo puso compruébalo. Y eso era lo que yo estaba necesitando. Comprobar algo que pudiera dar una respuesta certera a la necesidad que nosotros teníamos, ¿no? ¿Vos entraste a esa iglesia en algún momento? Sí, no fue fácil tomar la decisión de ir. Si bien estaba el deseo, pero para alguien que practica era difícil. Otro tipo de creencias, en este caso, digamos, tipo de Umbanda, no era fácil tomar esa decisión. ¿Vos recordás cuánto tiempo estuviste pasando y viendo el cartel? Sí, fueron muchos días, porque yo pasaba todos los días por ahí. Para ir al trabajo. Sí, tanto de ida como de vuelta, pasaba siempre por ahí. Y recuerdo que un domingo estaba sentado en la casa de mi abuela, y estaba sentado y eso estaba en mí, ¿no? Y ese cartel era como que me llamaba, y esas palabras, compruébalo, ¿no? Y un domingo por la tarde me levanté y me fui para la iglesia. ¿Tomaste la decisión de ir? No sé cómo. ¿Qué pasó ahí? Pero saliste. Me levanté y me fui. ¿Y entraste? Entré. Obvio, iba cargado. Yo lo pongo así para que se entienda, pero iba como con una mochila de 120 kilos en los hombros. De dolor, de tristeza, de amargura. Por muchas razones. Porque mi hermano era joven, tenía 2 niños chiquitos que necesitaban de su padre y necesitábamos algo que pasara. Y yo me acuerdo que entré a la iglesia, bueno, cuando yo llego ya la gente estaba cantando, yo no entendía nada, ¿no? Ellos cantaban lo que yo no entendía. Entré y me senté en el último banco y miré todo como que no entendía lo que estaba pasando. Pero sabía que estaba en un lugar, no sé. ¿Vos alguna vez habías estado en otra iglesia? No, uno lo que recibe siempre es la parte, digamos, católica, ¿no? La única iglesia que yo conocía era esa, porque fui a un colegio católico y bueno,
Era lo que conocí. ¿Y qué comenzás a sentir cuando transcurren los minutos adentro de la iglesia? Yo no, en sí mismo no siento nada cuando estoy. Simplemente yo estoy, yo estoy con mi necesidad. Por eso nosotros cuando hacemos las actividades y las campañas, yo sé quiénes están ahí, quiénes llegan ahí. Yo es decir, no sentía nada especial porque estaba en mi necesidad. Yo había ido con algo puntual, ¿sí? Lo que pasa después. Yo no recuerdo lo que el pastor en esa tarde-noche habló, porque fue un domingo por la tarde, pero sí recuerdo que en esa tarde él dice, bueno, vamos a orar por los enfermos. Y entonces dijo, los que tengan alguna necesidad, vengan. Y yo fui el primero en pasar. ¿Pasaste? Fui el primero. Y él me pregunta, ¿cuál es tu necesidad? Yo le digo, yo no tengo ninguna. Le digo, yo vine porque mi hermano, así se lo dije y así te lo cuento textual. Le digo, yo vine porque mi hermano está enfermo, tiene un cáncer, tiene una metástasis. Y ustedes pusieron un cartel afuera que dice Cristo vive, salva y sana, compruébalo, yo vine a comprobarlo. Y él me miró como diciendo, no, es mucho esto. Claro, yo como que lo desafié también, ¿no? Pero no era un desafío, era la necesidad que yo tenía de encontrarme con algo que no me dijera, tenés que esperar. Claro. Y él me dijo, bueno, tenés que recibir a Cristo. Yo dije, recibo lo que sea. Yo sin entender. Recibo lo que sea, lo que haya que hacer lo hago. Entonces él me guió en una oración de fe. Ahí es donde realmente empiezo a sentir algo. Cuando estaba orando y entregando mi corazón a Cristo, comencé a sentir como una... ¿Viste cuando uno está con una angustia muy grande? Que como que se te hace un nudo. Aprieta. Se te hace un nudo. Uh-huh. Y comencé a sentir eso. Y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y mentalmente, yo tenía 21 años, mentalmente yo decía, no puedo llorar. ¿Qué va a decir la gente que está alrededor? ¿Viste? Pero no lo podía controlar. Amén. No lo podía controlar. No sé el tiempo que estuve llorando y llorando y llorando y llorando. Pero fue algo tremendo lo que Dios hizo en mi vida. Yo no lo entendía en ese momento. Hoy me doy cuenta, ¿no? Yo entré a la iglesia de una manera. Y cuando yo salgo de ahí, era otra persona. No podía entender lo que me pasaba. No tenía explicación. Yo había entrado con una angustia tremenda, como te conté, como con una mochila con 120 kilos, y ahora me iba totalmente libre, me sentía feliz. Te sentías liviano. Pero por sobre todas las cosas, sentía esperanza. Amén. No sé, era un sentimiento que lo tenía en mi corazón. Y una anécdota, pero digo, cuando llego a mi casa, recuerdo como que hubiera sido hoy. Estaba mi papá sentado en la mesa comiendo, mi mamá del otro lado, y yo llegué justo para la comida, ¿no? Entonces, cuando entro, papá me dice, dice, ¿por dónde andaba? Le digo, vengo de la iglesia. Y me quedó mirando, ¿no? Claro, yo era practicante de otra cosa. Me quedó mirando, ¿no? Como diciéndome, como que en esa mirada yo entendí que me decía, no tenemos un problema, vamos a tener dos, ¿no? Claro, como que yo estaba quedando mal. Sí. Entonces yo lo miro a papá y le digo, papá, no te puedo explicar porque no sé cómo explicarte. Pero tengo un sentimiento de esperanza y digo que Dios va a hacer algo. Así se lo dije. Y me senté a comer. Y ahí siguió transcurriendo tus días. Siguió transcurriendo, pero yo había tenido un encuentro tan profundo con Jesús, que eso que yo te cuento fue tan real, de yo haber entrado a la iglesia y salir una nueva persona. Y ahí es cuando se cumple la palabra, que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasan y comienza una vida nueva. A mí me pasó eso en esa tarde. Yo entré de una forma y salí totalmente de otra. Totalmente cambiado. Y a partir de ahí empecé a ir
a la iglesia, le pregunté al pastor cuáles eran los días que estaban, los horarios, y no faltaba nunca. Gustavo, después de este encuentro con Dios que vos estás contando, vos comenzaste a orar vos mismo también por la sanidad de tu hermano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surgen cómo van estos días de oración? ¿Cómo lo estás afrontando vos? Mirá, fueron días, yo le pregunto al pastor, y él me dice, bueno, hay que orar, me decía él, ¿no? Hay que orar. Entonces, y él me decía, vos orá como vos sientas, me decía él, ¿no? Y yo no tenía mucha palabra porque no sabía nada. Lo único que conocía era el Padre Nuestro, que era como que uno lo recita de memoria, pero no recé eso, no oré, o sea, no como se hacía antes, ¿no? Cuando uno estaba En el en el catolicismo. catolicismo, que te enseñan a repetir sin sentir. Yo acá empecé a orar con mis palabras y no tenía mucha palabra, solo lo que le decía a Dios era que necesitábamos un milagro y que yo había sentido algo que nunca había sentido, y que de alguna manera yo creía que Él podía hacer el milagro, ¿no? Y esa era mi oración. Yo recuerdo, a veces pasaba horas y lo único que decía era eso: necesitamos un milagro, Jesús, necesitamos un milagro. Yo a veces pienso que le dejé la oreja al Señor así, ¿no? Repitiéndole lo mismo. Pero un día de tarde yo estoy orando las mismas cosas y ahí Jesús llega a donde yo estoy. Amén. Y ahí tengo otra experiencia, distinta, pero tan profunda como la primera. Ahí Jesús me dice, yo lo voy a sanar. Amén. Y fueron palabras literales. Tanto fue así que yo estaba solo en la iglesia y eso me dio temor, porque pensé que había alguien adentro de la iglesia. Vos escuchaste la voz audible. Escuché una voz que me decía, yo lo voy a sanar. Cuando escuché eso, me enderecé y miré para todos lados a ver quién era el que me había hablado. Y ahí me di cuenta que yo había entrado a la iglesia, porque yo, en ese momento, yo le pedí al pastor si él no me dejaba ir antes, porque los cultos eran a las 7 de la tarde y yo quería ir antes. Así fue mi encuentro con Dios. Y Él me dio una llave de la iglesia para que yo pudiera llegar. Entonces yo en esa tarde había entrado a la iglesia y había trancado con llave. Después me di cuenta que era imposible que hubiera alguien adentro, si yo había trancado con llave todo. Y ahí vuelvo a orar. Y viene por segunda vez la misma palabra. Yo lo voy a sanar. Entonces me di cuenta que era Dios. No me preguntes cómo, me di cuenta que era Dios. Entonces me levanto de la oración, ya tenía una respuesta. Me levanto de la oración, tranco la puerta y me voy al hospital a ver a mi hermano. Cuando llego allá, lo encuentro en un estado calamitoso. De un día para otro había tenido un retroceso tremendo. Le habían colocado unas, yo no recuerdo bien, pero creo que eran 5 o 6 bolsas y lo alimentaban por vía porque no comía, ya no quería más nada. Y tenía de todo, tenía sangre, tenía comida, tenía calmantes. O sea, eran como 5 o 6 bolsas colgando que le entraban por aquí, ¿viste? Por aquí, por aquí, así. Y yo recuerdo que cuando entro lo veo prácticamente muerto, ¿no? Pero ese sentimiento era fuerte en mí, ¿no? Entonces yo me acerco a la cama y le digo, Dios te va a sanar. ¿Él estaba consciente, te escuchaba? Estaba consciente, sí. Pero estaba muy debilitado. Sí. O sea, sin comer durante muchos días, con una operación brutal. Él tiene un corte desde la boca del estómago hasta donde se puede cortar. Y nada, yo le dije lo que sentía. Dios te va a sanar.
Y él me miró con ojos ya medio moribundo, ¿no? Y me dice, pedí por mí, fue lo que dijo, ¿no? Yo le dije, Dios te va a sanar. Y estuve el tiempo con él que tuve que estar, porque los horarios eran cortos para estar. Y me fui para casa, pero yo tenía ese sentimiento. Y la convicción. Sí, que Dios lo iba a sanar. Amén. Y empezaron a pasar los días. Y de repente, de la nada, empezó a mejorar. A mejorar. Se empezó a sentir con más fuerza, con más ánimo, hasta que pidió comer. Quería comer. Entonces los médicos no entendían mucho. ¿Qué estaba pasando? Sí, no entendían mucho porque él era para estar muerto ya a esa altura. En vez de mejorar tenía que haber muerto ya. Y los médicos no entendían por qué la mejoría que estaba teniendo. Viste que siempre dicen que hay una mejoría antes de la muerte, ¿no? Sí. Bueno, pero ellos no entendían. Y él empezó a mejorar, empezó a comer, y al comer, obviamente, ¿no? Más energía. El cuerpo empezó a fortalecerse y los médicos no entendían nada. A él cuando lo operaron, le colocaron como un trozo de metal en el lugar donde le sacaron el tumor madre, digamos, ¿no? Para que cuando le hicieran los análisis, después, viste, que las tomografías y todo lo demás, fueran al lugar indicado. O sea, supieran dónde era. Ese era el punto, ¿viste? Porque ahí estaba toda la rama. Y el médico dice, no, el médico no entendía, miraba la historia y decía, no puede ser, ¿viste? Entonces le manda a hacer todos los exámenes de sangre, tomografía, ecografía, o sea, centellogramas, ¿viste? Porque no se convencía el médico. Y no salía nada. No había nada. No salía nada. Secó el cáncer Dios. Nos sacó totalmente. Y Amén. No entendía nada el médico, dice, esto está mal. Mandó repetir de vuelta todo. No puede ser. Él no se convencía si fue él el que lo había cortado. Él sabía lo que había visto, ¿no? Y la segunda vez que manda a repetir todo y mira la historia, dice, no entiendo, pero no tiene nada. Gustavo, ¿vos en todo este proceso en algún momento tuviste alguna promesa con Dios o...? Sí. Sí, bueno, en esas tardes de oración que oraba a Dios y le pedía por el milagro, en una de esas tardes yo le digo a él que si él hace el milagro, yo iba a predicar a donde él me llevara. Porque yo iba a entender que él era real. Y cuando empieza a pasar el milagro, yo ya estaba comprometido con Dios. Amén. Cuando vos comenzás, a recibir las noticias de los médicos de que se repetían los estudios y el cáncer no estaba, el cáncer los había ido, ¿qué sentimiento te empezó a inundar a vos? ¿Qué comenzaste a sentir? Mirá, nada distinto porque yo ya estaba convencido. Fue ese convencimiento de aquella tarde cuando Jesús por segunda vez me dijo, yo lo voy a sanar. Yo sabía que iba a pasar. Lo único que yo esperaba era eso, que pasaran los días y que fuera mejorando. Y bueno, alrededor de unos 3-4 meses que estuvo internado, que le repitieron un montón de veces los exámenes hasta que le dieron el alta. Hoy, después de 38 años, tu hermano sigue con vida. ¿Qué sentís hoy? Y nada, lo que puedo sentir es que Dios es fiel, que las promesas de Dios, como dice la Escritura, son en el sí y en el amén, y que Él cumplió. Y bueno, el hecho de que esté aquí también es parte de eso, porque yo le prometí que donde Él me llevara, yo iba a ir y iba a decir que Él tenía el poder para sanar, porque era real. Después de esto, vos comenzaste a empezar a predicar enseguida. ¿Hubo un tiempo, un proceso? No, mis procesos fueron demasiado cortos. Yo recuerdo que cuando él comenzó a mejorar, para mí ya estaba. O sea, yo no tenía duda de lo que iba a pasar. Pero sin duda que eso estaba atado con la promesa que yo le había hecho a Dios, que donde
donde él me llevara, yo iba a proclamar que él sana a los enfermos porque era real. Si él lo sanaba a él porque era real. Y yo recuerdo que con 15 días, 20 días en la iglesia, era nuevo, pero tenía ese fuego adentro, que le pedí al pastor, le digo, si podíamos hacer algo. Yo no sabía nada, pero bueno, quería contar. Y conseguí un carro de mano, ¿viste? De esos carritos que se atan en las motos, así. En ese tiempo se usaban mucho las baterías de auto, ¿viste? Que se le conectaban unos parlantecitos, unas bocinas ahí. Conseguí una radio de auto, le coloqué una batería, lo conseguí todo con un hermano de la iglesia, eso, ¿viste? Y hicimos las conexiones y un micrófono. Y puse un cassette de Miguel Cejas, año 87, cuando el ministerio de Anacondia era el boom y Miguel Cejas era el cantante, digamos, todas aquellas canciones que tenían letra, que tenían contenido, ¿no? Y metí el cassette de Miguel Cejas y salí a caminar solo por la calle. Y de repente hacía 2 cuadras y paraba en la esquina, bajaba el audio y con el micrófono decía que Cristo vive, salva y sana. ¿Dónde lo puede encontrar? En Camino Maldonado. Le daba el número de la iglesia y decía, ahí te esperamos. Dios vive, salva y sana. ¿Comenzaste a ver que las cosas sucedían cuando vos lanzabas el mensaje? Mirá, no sé, porque yo no miraba si alguien estaba, si alguien no estaba. Yo hacía 2 cuadras, paraba en la esquina y mandaba el mensaje. Y así me recorrían los barrios, con un carrito de mano. ¿Y vos te acordás una de las primeras veces cómo fue? Sí, claro, sí. Fue toda una experiencia, ¿no? ¿Viste cuando vos tenés eso adentro que vos querés compartir lo que vos tenés? Yo le predicaba a los árboles igual, no tenía problema. Amén. Yo me enteraba que había alguien que estaba enfermo y yo iba a visitarlo. Gente que no era de la iglesia, vecinos, conocidos, ¿viste? Que yo me enteraba que estaban enfermos, ahí iba yo. Yo tenía un mensaje para darles. No sabía predicar, pero sí sabía contar lo que Jesús había hecho. Eras testigo. Totalmente. Amén. Gustavo, y si damos un pasito más, nos adelantamos un poquito en todos estos sucesos. ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario en una campaña? Bueno, eso me llevó tiempo. Mis primeros pasos fueron dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, sí, donde vos concurrías. Sí, pasé por todo lo que se puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? Yo le contaba ahora a los chicos allá, desde lavar los baños hasta predicar. Sí. En la iglesia. Pero mi llamado, mi inquietud no era dentro de la iglesia. Yo siempre vi un mundo que necesitaba de Cristo. Que la iglesia no podía ser 15 o 20 personas como éramos nosotros allí, solamente. Que lo que me había pasado a mí le estaba pasando a mucha gente. Y mucha gente que no conocía de Dios, como yo tampoco conocía. Entonces, mis primeras campañas fue el carrito. Amén. En cada esquina. Esas fueron mis primeras campañas. Después el Señor con el tiempo fue abriendo puertas, me invitaban de una iglesia, me invitaban de otra, hasta que empezaron a invitarme para alguna actividad fuera de la iglesia. Y ahí comenzamos el tema de las campañas, ¿no? Bien. Gustavo, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás de tu vida? Cuando vos te convertís a Cristo y comenzás a ser nueva criatura. ¿Hubo algo que realmente te costara soltar? Vos sabés que no, lo mío fue algo... Yo capaz que soy un espécimen distinto, ¿no? Pero lo mío fue un cambio tan radical que así como yo te cuento, yo entré de una manera en la iglesia y salí de otra. Te voy a contar una anécdota. Mientras yo fui a la iglesia, yo iba con un paquete de cigarrillos, ¿viste? Porque yo fumaba.
Y recuerdo que un diácono de la iglesia, un hombre que siempre nos íbamos caminando juntos, porque íbamos a pie a la iglesia y nos volvíamos a pie. Teníamos un trecho como de 2 kilómetros, uno de ida y otro de vuelta, y en ese trayecto las charlas siempre eran con Dios o sobre las cosas de Dios. Y en un momento él me dice, hermano, yo le quiero decir algo, dice, si usted no lo tomaría mal, le digo, no, hermano, dígame. Y me dice, mira, dice, a Dios no le gusta, dice, eso me dice, ¿no? El cigarro. Y me dice, porque Dios te quiere ver sano, dice, Dios te quiere ver que vos estés bien, y eso, dice, te está haciendo daño. Y vos sabés que no lo tomé a mal, al contrario, yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, ¿viste? Lo aceptaste. Sí, totalmente, totalmente. Y él fue una de las personas que fue un puntal para mí, para esos primeros pasos. Y recuerdo que, claro, ya había gastado en la cajilla de cigarrillo, ¿viste? No la iba a tirar. Entonces, pero sí recuerdo que dije para mí, me dije, voy a fumar el último y no fumo más. Y terminé el último cigarro y dije, no fumo más. Pero al otro día, a la mañana, cuando fui a mi trabajo, yo estaba trabajando con un tío mío y siempre nos íbamos antes, una media hora antes de empezar, nos aprontábamos el mate, y el mate amargo y el cigarro eran amigos. Ah, sí, y no podíamos tomar mate sin fumar. Y en esa mañana, porque eso fue un domingo, que yo fumé el último y dije no fumo más. El lunes de mañana entro y él está con el mate pronto, tomamos un par de mates mientras nos acomodábamos para empezar, saca un cigarro, lo prende y me da, y le digo no. Me dice, ¿por qué no? Porque no fumo más. Dale, me dice, ¿no? Digo, no fumo más. Y bueno, hubieron 2 o 3 días. Si te tengo que decir qué fue lo que me costó, fue eso. Fueron 2 o 3 días que sentía una desesperación. Tenías que negarte. Claro, sí, me tenía que negar a mí mismo, lo que es un vicio, ¿no? Uh-huh. Pero después de 2 o 3 días oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero dejar esto. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Sí, ¿qué problema podía tener? Si había sanado a una persona que estaba casi muerta, ¿no? Y vos sabés que a los 2 o 3 días que pasé por esa situación, a la mañana siguiente voy y cuando entro siento el olor al cigarro, porque mi tío ya estaba en el lugar, y vos sabés que me dio náusea. Después de haber orado. Después de haber orado. Me dio asco el olor. Y nunca más tengo cigarro. Amén. O sea, lo mío fue raro. Yo no tuve que esforzarme para dejar nada atrás. Yo tuve un cambio que no sé si muchos lo tienen así, pero digo, para mí fue un cambio drástico. Yo entré a la iglesia de una forma y salí de otra. Son los tratos de Dios, ¿no? Sí, un trato de Dios vivo y real que marcó tu corazón. Sí, porque si no hubiera salido de donde estaba. O sea, yo creo que Jesús me dio lo que necesitaba para que yo viera que no hay nadie más grande que Él, ¿no? Bien. Gustavo, y en este camino de siendo cristiano, ¿qué es lo más hermoso que te has encontrado? ¿Qué fue lo más hermoso que descubriste después de haber recibido a Cristo? Y lo más hermoso es que uno ve que aunque pase el tiempo, las promesas de Dios no se caen. Dios siempre es fiel. Dios siempre va a ser fiel. ¿Sí? Y nada, es decir, yo voy a estar en deuda con Dios para toda mi vida. Yo creo que esas cosas que Dios hace no se pueden pagar. No tienen precio, no se puede pagar. Y yo creo que la única forma que yo tengo de darle gracias a Dios es haciendo lo que hago. ¿Y qué es lo que mantiene el fuego adentro tuyo para seguir predicando su palabra al día de hoy, después de tantos años, y el amor por las almas? ¿Qué es lo que mantiene todo eso encendido? Y eso es el trato de Dios y es esa experiencia. Yo creo que yo creo esto y yo lo comparto a veces con la gente. Uno a veces no se acuerda de lo que el predicador habla o diga.
pero nunca se va a olvidar de lo que Dios haga Amén. en la vida. Y es eso lo que me mantiene, y lo que me va a mantener hasta el final es esa experiencia que tuve que me marcó la vida. Y como te decía, no tengo forma yo de pagarle a Dios. Y si de alguna manera yo puedo hacer algo de forma de agradecimiento a Dios, es predicar su palabra. Y aferrarte también a la promesa que vos le habías hecho a él desde ese día. Esa no se cae, Amén. porque la Biblia dice no prometas y no vas a cumplirlo. Pero yo lo hago con amor, no lo hago por compromiso. Para mí el predicar no es un compromiso. Seguir disfrutando de ese ministerio. Totalmente. Para mí no hay nada mejor que ver una persona que venga a Cristo de una manera y se vaya totalmente de otra. Amén. Gustavo, capaz que hay muchas personas que en este momento están mirando este episodio y quizás están vacías, se sienten confundidos o están buscando ayuda en un lugar donde no la van a encontrar o los van a engañar. ¿Vos qué le podés decir a esas personas? Y le puedo decir lo que yo mismo he creído, ¿no? Que siempre hay esperanza y la esperanza siempre va a estar en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Es más, Él dice, vengan a mí si están trabajados, cargados, que yo les voy a hacer descansar. Yo quiero decirte que no importa el problema o la necesidad en la que tú puedas estar pasando ahora mismo, sino que Jesús vive, que Jesús es real y que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer con cualquiera. Amén. Con cualquiera. Es simplemente dar ese paso, es ir en busca de Dios. Sí, la Biblia dice que los que a Él vienen, Él no les echa fuera. Y yo eso fue lo que viví. Yo fui en busca de Él y Él en aquel domingo no me echó fuera, no me dejó irme con las manos vacías. Él tocó mi vida, transformó mi vida, luego hizo un milagro extraordinario. Y hoy estamos aquí para decirte que es posible, que para Dios todo es posible. No importa cuál sea la necesidad, no importa la magnitud, no importa el diagnóstico, lo que importa es que tú puedas creer, porque dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible. Y Jesús está ahí, está contigo como está conmigo, como está con nosotros ahora, porque Él está ahí donde uno le busca. Gustavo, también me gustaría poder hablarle directamente a las personas que hoy están practicando una religión, pongámosles el nombre que sea, y que se sienten que aún no están completas, que algo les sigue faltando. ¿Qué le podemos decir? ¿Hay otra verdad? Sí, y bueno, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es lo que necesitamos, no necesitamos más nada. Él puede llenarlo todo, Él puede hacerlo todo en nuestra vida, en nuestro corazón, Él puede cambiar esa tristeza en gozo, Él puede darnos la felicidad en medio de la lucha, de la prueba, de las dificultades. Él sigue sanando a los enfermos y eso es algo que nosotros lo vemos continuamente. Es decir, que cada vez que oramos por la gente, siempre Dios está sanando gente, Dios está haciendo libres a otros. Quiere decir que aunque haya pasado 38 años, Dios sigue siendo el mismo. Y cualquiera que necesita de Dios se puede acercar a Él y puede encontrar de Él la bendición. Gustavo, ¿cuál es la mayor diferencia entre practicar una religión y tener una relación viva y real con Cristo? Y hay una diferencia bastante grande que, aunque a veces no se note tanto, la religión es como que yo hago cosas para que Dios haga otras. Y la experiencia me lleva a rendirme a Él. Y todo lo que Él hace no lo hace porque yo hago o porque yo merezco, sino que todo viene de gracia. Es esa diferencia. No es lo que yo haga, sino es lo que Él hizo por mí. Lo que Él ya hizo por mí en una cruz. La Biblia dice que cuando Él murió en aquella cruz, su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. No es por lo que yo haga,
Es por lo que Él hizo, que yo voy a ser perdonado. Amén. Dice también que mientras Él estaba colgado en aquel madero, Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en esa cruz. No es lo que yo haga que me va a hacer libre, es lo que Él ya hizo por mí. Y termina diciendo la Escritura que en aquel madero, por cada llaga y por cada herida de su cuerpo, es que hoy yo soy curado. Yo me atrevería a decirte en esta noche, no depende tanto de tu fe, sino de lo que Él ya hizo por ti. Amén, gloria a Dios. Por sus llagas y por sus heridas es que hoy nosotros somos curados. Basta con creerle, nada más. Gustavo, ¿qué palabra te ha acompañado durante todo este caminar en tu vida con Cristo? Bueno, una es el desafío, que ya no es un desafío, es un gusto y es un honor para mí servirle. Es de ir por todo el mundo y de predicar Amén. el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en las manos serpientes y ver cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque seguimos comprobando que Dios es real. Amén. Y que donde se predique el Evangelio y donde Jesús esté, las cosas pasan. Van a haber señales. Siempre, Amén. siempre. Porque Dios va a ser fiel. Gustavo, también antes de ir cerrando, me gustaría que podamos hacer una oración para que toda aquella persona que nos está viendo y haya tenido inquietud o tenga la necesidad, ya hace tiempo viene sintiendo algo en su corazón, que sea el momento para poder hacer una oración para que esa persona acepte a Jesús en su corazón, ¿verdad? Pero antes de hacer la oración y que pueda la persona repetir, también me gustaría preguntarte por qué es importante que todo aquel que no haya aceptado a Jesús en su corazón lo pueda hacer. Y es importante porque la Biblia dice que sin Jesús nada podemos hacer. Podemos lucharla, sí, podemos esforzarnos, podemos hacer muchas cosas, pero sin Él no lo vamos a conseguir. Y cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de cosas importantes, como de encontrar la paz, como de sentirse en paz. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que Jesús nos da no es una paz pasajera, es continua y yo de eso soy testigo. Siempre tenemos lucha y tenemos prueba como cualquiera, pero la paz siempre está, porque Él está. Es decir, por eso necesitamos a Jesús, porque sin Él no podemos encontrar lo que estamos buscando, que es vivir de esa manera. Yo creo que el hombre necesita encontrar la paz. Y yo te cité un versículo recién, y es lo que quiero compartir también con la gente que necesita. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En esas tres palabras se encierra todo. Él es el camino por el cual nosotros necesitamos caminar. Es con Él, no sin Él, es con Él. Él es la verdad que nosotros necesitamos conocer. Podemos conocer muchas verdades, pero Él es la verdad que yo necesito conocer para yo encontrar lo que necesito de Dios. Y Él es la vida. Es esa vida que yo necesito vivir. Es su vida, es tener vida, pero en Él. Por eso decimos que una cosa es la religión y otra es la experiencia. Cuando tenemos una experiencia con Dios, vamos a entender que estamos en el camino porque estamos con Él. Tenemos vida porque estamos con Él. Y hemos conocido la verdad que no la hemos encontrado en otro lugar. Amén. Gustavo, tenés total libertad para poder, hacer la oración de fe, pero también si está en tu corazón, orar por las necesidades que tengan las personas que nos estén mirando. Oramos. Tal vez que me estás viendo ahora y tengas una necesidad, un problema, una dificultad. No vendemos un evangelio de milagros, sino que predicamos un evangelio de una experiencia con Jesús. Dice la Escritura que busquemos el reino de Dios y su justicia,
que las demás cosas vienen por añadidura. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, lo demás viene. Va a venir la sanidad, va a venir la bendición, va a venir la paz, va a venir todo lo que necesitamos. Tal vez tú que me estás viendo ahora estés atravesando un momento difícil. Puede ser de salud, puede ser que te sientas solo, puede ser que no encuentres la paz, que ya no sabes a dónde ir, a dónde buscar, que ya no tienes respuesta para tus necesidades. Yo quiero decirte que Jesús es la respuesta. Jesús es ese camino que tú tienes que andar y tienes que caminar. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le reciben, Él les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que le recibamos a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, vamos a ser perdonados, primeramente de nuestros pecados. Y después dice que Él nos da el derecho, ¿no? Él nos va a dar un derecho que es el ser hecho hijo de Dios. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que empezamos a tener un derecho, pero no porque lo merezcamos, sino un derecho que Él nos da, porque le hemos creído y porque estamos dispuestos a estar con Él. Es muy simple. Yo en aquella tarde de domingo, cuando el pastor me dice tenés que aceptar a Cristo, yo lo hice de corazón. No fue repetir por repetir, sino que yo era consciente de lo que estaba haciendo. Yo le estaba pidiendo a Jesús que entrara a mi vida, que perdonara mis pecados y que hiciera un cambio, que hiciera una transformación en nuestras vidas y que Él pudiera bendecir nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, porque la necesidad era muy grande. En aquel domingo Jesús hizo un cambio en mí y yo creo que en esta noche Dios puede hacer un cambio en ti. No importa, una vez más te digo cuál es el problema. Lo que importa es que si en esta noche tú estás dispuesto, si estás dispuesta a recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, la Biblia dice que las cosas viejas van a pasar y va a comenzar una vida nueva. Ahí está el punto de partida, es Cristo. Es Cristo y Cristo en el corazón. No es una religión, es una experiencia. Yo quiero guiarte en una oración simple, pero que si lo haces de corazón, va a surtir el efecto. Tú vas a sentir algo en tu vida, vas a sentir algo en tu corazón, porque no vas a recibir una religión, vas a recibir a una persona, que es Jesús. Te repito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le reciben, Él les da el derecho. Yo quiero guiarte en esta oración, así que donde estás, yo voy a cerrar mis ojos, quiero que tú cierres tus ojos para que no nos distraigamos y que tú puedas repetir esta oración y luego yo voy a orar por tu necesidad. ¿Sí? Cierra tus ojos donde estás y repite conmigo esta oración. Di así: Señor Jesús, en esta noche vengo a ti. Yo quiero recibirte ahora como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor, y extiende tus manos sobre mi vida. Bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice mi familia. Yo en esta noche necesito de ti y necesito recibir ese toque de tu mano sobre mi vida. Necesito tal vez una sanidad, necesito la paz, necesito la libertad, necesito que hagas algo hoy en mi vida. Y yo te recibo creyendo que a partir de hoy mi vida va a ser diferente. Bendice mi vida, mi hogar y mi familia, que a partir de hoy estamos en tus manos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tal vez tú te preguntes, ¿y esta oración surte efecto? Yo puedo decirte que sí. Algo semejante fue lo que yo hice en aquel día y me cambió la vida. Tu vida también va a ser cambiada.
Yo quiero orar por tu necesidad. Así que ahí donde estás, si tienes una enfermedad que es visible, si tienes un bulto, donde sea, una enfermedad que tú puedas tocar y poner tu mano, pon tu mano sobre tu enfermedad. Y vamos a orar y vamos a creer, porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Él ya lo hizo en la cruz, pero ahora nos toca creer para que lo recibamos y para que sea algo real en nuestra vida. Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, estamos orando, Señor, por cada uno que nos está viendo. Estamos orando por las necesidades, Señor, por los problemas, las dificultades que la gente está atravesando. Yo en esta hora, Padre, te pido que en el nombre de Jesús tus manos sean extendidas sobre cada vida, para estar sanando toda dolencia, toda enfermedad. Padre, comienza a quitar los tumores, a arrancar las hernias, Señor. En el nombre de Jesús, los fibromas, los prolapsos, comienza a quitarlos ahora. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder, Dios, para estar sanando toda dolencia y toda enfermedad, porque dice tu palabra que por tus llagas y por tus heridas es que hoy nosotros podemos ser curados. Señor, extiende tu mano para romper toda cadena, toda atadura del diablo sobre las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda cadena de adicción sea quebrada en esta hora para la gloria de tu nombre. Extiende tus manos de poder sobre ellos, Señor. Yo te pido sobre ellos tu gracia, tu bendición y el auxilio del Espíritu Santo. Tócalos, Dios, para que ellos puedan sentir en sus propias vidas que tú vives y que tú eres real. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Gustavo, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Creemos que va a ser un episodio que va a llegar a muchas personas que lo están necesitando. Y nada, agradecerte por haber estado acá. De nada, para mí un gusto, como ya te dije, y más que nada es el privilegio de poder compartir lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas. Así que gracias, José, por la invitación. Amén. Dios te bendiga.